Hola, soy Ashley y el día de hoy les voy a hablar acerca de el funcionamiento del matrimonio en Roma. ¿Qué era el matrimonio en Roma? En tiempos arcaicos era considerado como un vínculo sagrado y dignísimo. Era una relación donde el hombre y la mujer ponían en comunidad todo lo que eran y tenían, y no podía ser disuelto ya que la religión era lo que vinculaba a los esposos como una obligación en orden a la perpetuación de la raza y el celibato no era tolerado. Para los romanos, el matrimonio era una cuestión moral y religiosa que permitía la continuación de la gens, asegurándose así el culto a los lares familiares. En consecuencia, no habría existido un ordenamiento jurídico específico, con formalidades taxativas o requisitos. En definitiva, no tenía normas específicas sobre el matrimonio como un instituto jurídico. Además, el matrimonio era una herramienta para transmitir el patrimonio del hombre a sus descendientes directos, a contraprestación de otros miembros de la familia. Los requisitos para contraer matrimonio. Ulpiano decía que el justo matrimonio requería capacidad jurídica, capacidad natural y existencia del conocimiento y consentimiento de ambos contrayentes. Respecto a la pubertad, se dijo una edad cierta y determinada, 12 años para las mujeres y 14 para los hombres. La capacidad jurídica solo la tenían los ciudadanos romanos y algunos extranjeros, a quienes se les concede y se contempla en la relación con el titular del derecho a contraer matrimonio justo, y también de la persona con la que se celebra el matrimonio. Y también de esta parte quedaban excluidos los esclavos. Esta restricción de dar capacidad jurídica a los romanos y a algunos extranjeros se basaría en la cuestión de dar la calidad de romano pasándola del padre al hijo nacido de ese matrimonio. Por ello, podría considerarse válido el matrimonio contraído según la ley de la comunidad a la que pertenezca el extranjero. Como requisito especial, se ha indicado que se requería el consentimiento del pater familias de la esposa. Los impedimentos para el matrimonio romano eran divididos en absolutos, que es la incapacidad total para contraer matrimonio, y los relativos, que es la incapacidad para contraer matrimonio entre determinadas personas. Los impedimentos absolutos eran la existencia de un matrimonio previo no disuelto, esclavitud de cualquier parte de los dos contrayentes, voto de castidad y tomar órdenes mayores. Y los impedimentos relativos eran el parentesco consanguíneo, que era prohibido entre ascendientes y descendientes sin límite, en línea colateral hasta tercer grado, inclusive abarcando hermanos, tíos y sobrinos, o por cognación, afinidad, adulterio, rapto, entre otros. Si se realizaba un matrimonio entre personas ligadas por estos parentescos, se consideraban nupcias criminales e incestuosas. Matrimonio cum manum. Existieron 3 modalidades diversas a saber. La más antigua fue la confarreatio, que implicaba una ceremonia muy elaborada con la participación del pontífice máximo, el sacerdote de Júpiter, Flamen Dialis, uno de los 3 flamines mayores, 10 testigos, uno por cada curia del esposo. El uso de palabras rituales que debían ser recitadas por los contrayentes. Luego se sacrificaba una res y se cocinaba un pan de cereal. La torta panis farreus era una torta que los novios debían compartir. Dada la complejidad de este matrimonio y su costo, fue rápidamente dejado de lado por las clases populares y la terminaron utilizando únicamente quienes pertenecieron a la casta sacerdotal a fin de asegurarse que sus hijos pudieran entrar en el sacerdocio, ya sea como los vestales o flamines. La coemptio consistía en la compra de la esposa, forma antiquísima sin rito sagrado, provocaba el mancipatio, y se realizaba frente a 5 testigos, púberes, ciudadanos romanos y libripens, portador de una balanza, y se pronunciaban determinadas palabras rituales. El novio entregaba al padre de la novia una moneda de plata y otra de bronce simulando la venta. Tenemos el factor tiempo. Es el modo denominado usus, que implicaba en términos jurídicos la adquisición de la mujer por prescripción adquisitiva, pues luego de un año de convivencia se convertía en esposa. Obviamente no requería formalidades rituales. Es importante señalar que si la esposa no quería que se produjeran las consecuencias jurídicas que implicaba este modo de casarse, debía dejar la casa del marido volviendo a la de sus padres, permaneciendo 3 noches allí, con lo cual interrumpía la prescripción.
Matrimonio sine manu. Durante la República, a causa de los enormes cambios económicos y sociales en Roma, dejó de usarse la modalidad cum manu. En efecto, a fin de evitar que el esposo tuviera poder sobre la mujer, se empezó a utilizar el matrimonio sine manu, pero la mujer seguía bajo la potestad de su padre familias. En este matrimonio existía la separación de bienes. La esposa retenía la propiedad sobre sus bienes, su administración y disposición. La mujer estaba habilitada para conceder la administración de su patrimonio al marido. En consecuencia, estos bienes se denominaban extradotales, y el esposo era un mandatario que debía seguir instrucciones de la titular de dominio, pues en caso contrario, asumía la totalidad de la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones y además de restituir los bienes o reparar los daños. Régimen dotal. En primer término, debemos dar el concepto de dote. Es lo que consiste en conjunto de bienes o cosas singulares que la mujer u otra persona por ella entrega al marido con la finalidad de atender al sostenimiento de las cargas matrimoniales. En el matrimonio cum manu, la dote era una compensación por la pérdida de la herencia que debía tolerar la mujer por romper vínculos con su familia, aunque con el tiempo se usó en los matrimonios libres como una manera de colaborar en los gastos del hogar. La disolución de matrimonio y el repudio. Las causas de la disolución del matrimonio en Roma eran tres, fundamentalmente la muerte, incapacidad sobreviniente y divorcio. Nos limitaremos por exceder este trabajo a la legislación desde los originales hasta fines de la etapa clásica. Según Plutarco, en las primeras épocas, la disolución del matrimonio solo podía pedirle al marido a través del repudio, por causas graves. En efecto, desde Rómulo hasta la ley de las 12 tablas habría y estaba limitado al varón, pues la mujer no podía repudiar al marido, pero el varón podía hacerlo en casos considerados graves como adulterio o envenenamiento. Si no se alegaban y probaban las causas previstas en la ley, el marido debía compensar económicamente a la esposa y dar una sustancial ofrenda a Ceres, deidad tutelar del matrimonio. Es de resaltar que los mismos romanos desconocían sus normas jurídicas de los tiempos primitivos y desde tiempos inmemoriales existió la posibilidad de disolver el matrimonio. Divorcio. Con el divorcio como una forma de disolución del vínculo matrimonial, la novedad fue que equiparaban el derecho de la esposa para divorciarse, estableciéndose una amplia libertad que solo estaba restringida en dos cosas: que uno de los contrayentes que buscaba divorciarse sea un liberto, o que uno de los que busca divorciarse esté sometido a la patria potestad, pues requería el consentimiento de su patrono o del pater familias, pudiendo éste incluso forzarlos a repudiar a su cónyuge. Tipos de divorcio. El primer tipo es el divortium ex justa causa. Este divorcio solo se podía solicitar por determinados causales tipificados, como el adulterio de la mujer o la falsa acusación de adulterio por parte del marido a la mujer. El segundo es el divortium sine causa. Este se presentaba en los casos en que no estaba prevista en la ley la causa o motivo por el cual se solicitaba la disolución del vínculo matrimonial. Este divorcio afectaba la dote según quien lo pidiera. En tercer y último punto tenemos el divortium bona gratia. Era aquel en el cual no había culpa de cualquiera de los dos esposos, pero se solicitaba por situaciones que imposibilitaban la concreción de los fines del vínculo, como la impotencia o la locura sobreviniente. Por la lex papia poppaea se disolvía el matrimonio de una liberta, cuyo esposo alcanzara la dignidad de senador. En estos casos, los esposos recuperaban su capacidad nupcial. Aquí finaliza nuestra presentación. Muchas gracias.